Teoría general del delito. Capítulo 13. Acción y resultado. 1. Acción y resultado. 2. Relación de causalidad e imputación del resultado. 3. La teoría de la imputación objetiva. Ámbito de aplicación y límites. Remisión a otro lugar. 4. Valoración crítica. 1. Acción y resultado. Como se dijo en el capítulo anterior, la acción penalmente relevante es la realizada en el mundo exterior. Al realizarse en el exterior, la acción siempre modifica algo, produciendo un resultado, pero este resultado ya no es parte integrante de la acción. Existe una tendencia doctrinal a considerar a la acción manifestada como un resultado, pero con ello se confunde la manifestación de voluntad con las modificaciones que se producen en el mundo exterior a consecuencia de esa manifestación. No es lo mismo, el producir, que lo producido. La distinción entre acción, como simple manifestación de voluntad, y resultado, como consecuencia externa derivada de la manifestación de voluntad, tiene gran importancia para el derecho penal. Así, por ejemplo, el legislador castiga en algunos casos la simple manifestación de voluntad, como sucede en el delito de injurias, delitos de simple actividad, pero en otros sanciona, además, el resultado derivado de ella, como sucede en el homicidio, delitos de resultado. En este último caso se exige una relación de causalidad entre la acción y el resultado, CFR infra epígrafe siguiente. A este respecto resulta ilustrativa la distinción que hace Fletcher, Conceptos Básicos, pp. 99 y ss, entre delitos de consecuencias dañosas y delitos de acciones dañosas. En los primeros, homicidio, daños, lesiones, el daño se puede causar también por accidente, de ahí que sea en ellos especialmente importante determinar cuándo el daño ha sido producido por una acción humana o, por el contrario, se debe a una fuerza natural más allá de la incumbencia del derecho penal. En cambio, los delitos de acciones dañosas, violación, hurto, robo, no se producen por accidente y no plantean problemas de causalidad. Existen además otras consecuencias que se derivan de la distinción entre acción y resultado. Así, por ejemplo, puede que el resultado no se produzca y que la acción solo sea punible a título de tentativa. En los delitos de peligro concreto, la acción peligrosa se castiga cuando se haya puesto en concreto peligro el respectivo bien jurídico. En el delito imprudente, la acción imprudente solo se castiga si produce un resultado lesivo, etc. Para determinar la antijuricidad del hecho se distingue entre desvalor de la acción y desvalor de resultado, CFR infra capítulo 18. Igualmente, en la teoría del concurso se diferencia según que el resultado haya sido producido con una o varias acciones, o según una acción haya producido varios resultados, CFR infra capítulo XBI. Pero la más importante consecuencia de esta distinción se da en los delitos de consecuencias dañosas, en los que resulta necesario establecer cuándo el daño ha sido causado por una acción humana. 2. Relación de causalidad e imputación del resultado. En los delitos de resultado o de consecuencias dañosas, homicidio, daños, lesiones, etc., debe mediar una relación de causalidad entre la acción y el resultado, es decir, una relación que permita, ya en el ámbito objetivo, la imputación del resultado producido al autor de la conducta que lo ha causado. Ello naturalmente sin perjuicio de exigir después la presencia de otros elementos a efectos de deducir una responsabilidad penal. La relación de causalidad entre acción y resultado, y la imputación objetiva del resultado al autor de la acción que lo ha causado son, por tanto, el presupuesto mínimo para exigir en los delitos de resultado una responsabilidad por el resultado producido, principio de la causalidad. En muchos casos ni siquiera surgen dudas acerca de la causalidad entre una acción y un determinado resultado. Así, por ejemplo, A dispara 3 tiros a B, quien se halla a 1 metro de distancia de su agresor, hiriéndole en el hígado y en la cabeza, muriendo B casi instantáneamente a consecuencia de las heridas. En este caso la inmediata sucesión temporal entre la acción y el resultado y su relación directa no deja lugar a dudas sobre la relación causal existente entre la acción y el resultado. Sin embargo,
no todas las relaciones son tan sencillas de resolver. Pensemos que en el ejemplo anterior hiere a B y este muere en un accidente de tráfico al ser trasladado al hospital para ser atendido, por una infección sobrevenida a consecuencia de la herida o por un mal tratamiento médico. Para resolver casos tan complicados se han elaborado diversas teorías. Entre las muchas existentes solo citaremos las tres más importantes. La teoría de la equivalencia de las condiciones, la teoría de la causación adecuada o de la adecuación y la teoría de la causa jurídicamente relevante. A. Para la primera, es causa toda condición de un resultado concreto que, suprimida mentalmente, daría lugar a que ese resultado no se produjese. Para esta teoría todas las condiciones del resultado son equivalentes. De tal forma que en los ejemplos anteriores, en cualquiera de sus variantes, accidente de tráfico, infección sobrevenida o mal tratamiento médico, la acción de A es causa de la muerte de B. Las insuficiencias de la teoría de la equivalencia de las condiciones. Por elemental que parezca esta idea, la verificación del nexo causal entre una acción y un resultado como presupuesto indispensable para la exigencia de responsabilidad penal supuso en el momento en que fue formulada por el penalista alemán Julius Gleiser, a mediados del siglo XIX, un avance importante en la superación de una fundamentación puramente mágica, metafísica o irracional de la responsabilidad penal. Actualmente sería inadmisible, por contrario a la racionalidad de nuestra cultura jurídica y a los propios conocimientos empíricamente comprobables que nos brindan las ciencias naturales, un sistema en el que la responsabilidad penal de alguien por un resultado se determinase por el juicio de Dios, la prueba del fuego o por conjuros o rituales mágicos. Sin embargo, la verificación del nexo causal tampoco puede fundamentar por sí sola, ni siquiera en el plano puramente objetivo, la imputación de un resultado a una acción. La búsqueda de una causa última nos llevaría, en un interminable regresus ad infinitum, a indagar la causa de la causa, que a su vez sería causada por otra, y así podría decirse que la causa de un asesinato es también el acto de procrear al asesino por sus padres, que a su vez fueron engendrados por otros, lo que llevaría, en última instancia, al origen de la especie humana, causa última, de todos los resultados que diariamente se producen como consecuencia de acciones humanas. No lejos de esta concepción está la idea del pecado original, que algunos atribuyen al bocado que Adán le dio a la manzana que le ofreció Eva en el paraíso terrenal. Es evidente que este concepto de causa es inservible, no solo para el derecho penal, sino también para otras muchas ciencias, sociales y naturales, que operan con un concepto de causa mucho más restringido, limitando su interés a una parcela de la realidad acotada temporal y espacialmente. Así, por ejemplo, las leyes de la herencia pueden tener una virtualidad diferente según se trate de establecer las causas de una enfermedad hereditaria, el reconocimiento jurídico de una paternidad o las personas legitimadas para recibir el patrimonio de alguien que ha fallecido. Por otra parte, no puede olvidarse la necesidad procesal de probar el nexo causal, lo que en derecho penal supone una limitación del concepto científico de causa, ya que solo lo que puede ser susceptible de prueba con los medios probatorios admisibles legalmente puede fundamentar una imputación jurídica, por eso cuando las pruebas arrojan resultados ambiguos debe absolverse por el principio, in dubio pro reo, y cuando son contradictorias, el tribunal las debe valorar en conciencia, aplicando las reglas de la lógica o del sentido común. B. Para la teoría de la adecuación, por el contrario, no toda condición del resultado concreto es causa en sentido jurídico, sino solo aquella que generalmente es adecuada para producir el resultado. Una acción será adecuada para producir un resultado cuando una persona normal, colocada en la misma situación que el agente, hubiera podido prever que, en circunstancias corrientes, tal resultado se produciría probablemente. Pero previsible objetivamente lo es casi todo. Por eso la teoría de la adecuación recurre a otro criterio limitador de la causalidad, el de la diligencia debida, ya que si la acción se realiza con la diligencia debida, aunque sea previsible un resultado, se mantiene en el ámbito de lo permitido jurídicamente y no se plantea problema alguno. Previsibilidad objetiva y diligencia debida son, por consiguiente,
los dos criterios selectivos que sirven para precisar cuándo una acción es adecuada para producir un resultado y, por tanto, es causa del mismo. Pero la teoría de la adecuación tiene el inconveniente de confundir el plano ontológico, que acción es causa de un resultado, y el normativo, que causas deben tener relevancia penal. En efecto, el que una causa no sea adecuada para producir un resultado, porque, por ejemplo, no fuera previsible que se fuera a producir, no puede eliminar su naturaleza de causa. Así lo entendió la teoría de la causa jurídicamente relevante, que diferencia entre la determinación de la causalidad, para la que utiliza la teoría de la equivalencia, y la cuestión de si una causa es o no relevante para el derecho penal. Ciertamente, desde el punto de vista causal ontológico o naturalista, toda condición es causa de un resultado en sentido natural o lógico. Pero desde el punto de vista jurídico, esta causalidad natural debe ser limitada con ayuda de criterios jurídicos, de tal forma que el problema causal se convierte en un problema jurídico a incluir dentro de la categoría de la tipicidad. CFR Infra capítulo 15. Desde este punto de vista, matar, no sería ya el simple, causar la muerte, sino causarla con una acción que pueda ser considerada relevante jurídicamente. Y, por tanto, ser subsumida en un delito de homicidio. El problema causal en derecho penal consiste, pues, en establecer, en los casos más complicados, los criterios que deben utilizarse para determinar, entre todos los factores que han causado un resultado, aquellos que pueden ser considerados relevantes desde el punto de vista jurídico y, por tanto, desde este punto de vista, adecuados para imputar ya en el plano objetivo u objetivable ese resultado a una persona. En este sentido, aunque se puedan admitir como punto de partida, los criterios de previsibilidad objetiva y diligencia debida son demasiado vagos e imprecisos en orden a delimitar los procesos causales jurídicamente relevantes. Por eso las teorías de la causalidad, en sus distintas vertientes, se han venido completando en los últimos años con criterios normativos, coincidentes en su mayor parte con los de la teoría de la imputación objetiva elaborada en Alemania por Klaus Roxin, que cada vez cuenta con más partidarios en la doctrina y que está siendo también acogida por la jurisprudencia más reciente. 3. La teoría de la imputación objetiva. Ámbito de aplicación y límites. Remisión a otro lugar. Hoy en día existe unanimidad en la dogmática jurídico-penal en que la verificación de un nexo causal entre acción y resultado no es suficiente para imputar ese resultado al autor de la acción. En el proceso de depuración y selección de los factores causales jurídicamente relevantes se impone la utilización de criterios de carácter normativo extraídos de la propia naturaleza del derecho penal que permitan, ya en el plano objetivo, delimitar la parte de la causalidad jurídicamente relevante. La previsibilidad objetiva, la evitabilidad del resultado, la relevancia jurídica, etc., no son más que fórmulas abstractas que poco sirven para resolver los casos más conflictivos. Previsible y evitable objetivamente es casi todo y, en todo caso, el ámbito de prohibición jurídico-penal solo puede comenzar allí donde se constate la realización de una acción que exceda de lo jurídicamente permitido. De un modo general se puede decir que toda conducta que suponga la creación de un riesgo no permitido o el aumento de un riesgo ya existente más allá de los límites de lo permitido es ya suficiente para imputar el resultado que suponga realización de ese riesgo no permitido. Sin embargo, y en algún caso excepcional, la creación de un riesgo no permitido puede ser irrelevante penalmente si no entra dentro del ámbito de protección del precepto penal que prevea esa conducta como delictiva. La creación de un riesgo no permitido, lo que ya supone por lo menos una falta de diligencia, la consiguiente realización de ese peligro o riesgo en un resultado y la producción del resultado dentro del fin o ámbito de protección de la norma infringida son, pues, los criterios que hay que aplicar para, a partir del establecimiento de una conexión causal, imputar objetivamente en el ámbito jurídico un resultado a la persona que lo causó. Con ayuda del primer criterio se pueden resolver casos en los que no hay creación ni incremento del riesgo porque el resultado se hubiera producido igualmente aunque el autor hubiera actuado con la diligencia debida. Por ejemplo, el médico inyecta indebidamente procaína al paciente produciendo su muerte, pero esta también se hubiera producido.
De haberse empleado novocaína, que era lo aconsejable, el automovilista, conduciendo a más velocidad de la permitida, atropella al ciclista embriagado, que igualmente hubiera sido atropellado aunque el conductor hubiese conducido el vehículo a la velocidad permitida. En estos dos ejemplos el resultado solo puede imputarse al médico o al automovilista si se demuestra claramente que, con su acción indebida, aumentaron sensiblemente las posibilidades normales de producir el resultado. El segundo criterio sirve para excluir la imputación de resultados que han sido consecuencia de cursos causales atípicos. Así, por ejemplo, es cierto que quien dispara contra otro crea un riesgo no permitido de producción de la muerte de este primer criterio. Pero si la víctima muere en un accidente de la ambulancia que le llevaba al hospital, el sujeto que le disparó no responderá del resultado muerte, homicidio consumado, porque este no ha sido consecuencia del riesgo creado con el disparo. Del mismo modo, si el resultado se produce por la acción posterior dolosa de un tercero, tampoco podrá ser imputado a quien creó el riesgo inicial de su producción de un modo imprudente. La víctima del accidente causado por imprudencia muere posteriormente, mientras convalecía de sus heridas en el hospital, como consecuencia de las puñaladas que le infirió un enemigo que entró subrepticiamente en su habitación, prohibición de regreso. El tercer criterio sirve para solucionar casos en los que, aunque el autor ha creado o incrementado un riesgo que se transforma en un resultado lesivo, este no debe ser imputado al no haberse producido dentro del ámbito de protección de la norma. Los casos a los que afecta este problema son muy diversos y complejos. Entre ellos se incluyen los supuestos de puesta en peligro de un tercero aceptada por este. Así, por ejemplo, inducir a alguien a beber más de la cuenta o a realizar ejercicios acrobáticos en una cuerda floja, salvo que se trate de una inducción al suicidio ya de por sí constitutiva de un delito específicamente tipificado en el Código Penal, art. 143, es ciertamente una forma de incrementar el riesgo de que se produzca un accidente, pero no parece que entre dentro del fin de protección de la norma proteger a quienes consciente y voluntariamente se exponen a peligros, bien aceptando apuestas, ruleta rusa, bien participando voluntariamente en una actividad peligrosa, copiloto de un coche de carreras. Todos estos resultados caen fuera del ámbito de protección normal que se previó al dictar la norma penal y, por ello, deben ser excluidos del ámbito jurídico penal relevante. Estos problemas se plantean generalmente en los delitos imprudentes, ya que es allí donde la mala suerte y una serie de circunstancias más o menos imprevisibles determinan la producción de un resultado a veces completamente distinto y contrario al pretendido por su causante. Por el contrario, en el delito doloso el problema apenas se plantea, o se plantea de modo diferente, porque en este caso el sujeto hace todo lo que puede por producir el resultado que pretende. Si a pesar de ello este no se produce, habrá tentativa, y lo mismo sucede cuando el resultado se produce, pero de un modo completamente anómalo e imprevisible. La víctima de un asesinato intentado muere en el hospital a consecuencia de un incendio, CFR Infra capítulos 16 y 17. 4. Valoración crítica. En realidad, el problema causal se ha exagerado tanto cuantitativa como cualitativamente. Desde el punto de vista cuantitativo, porque, aunque se estudie en la parte general, prácticamente solo afecta a los delitos de resultado o de consecuencias dañosas, como los casos de daños materiales, incluyendo aquí también los atentados al medio ambiente, los estragos, etc., el homicidio y las lesiones, o a aquellos en los que estos resultados aparecen como cualificaciones de un delito, como en el delito de terrorismo, art. 572,2,1 grados CP, lo que a veces plantea graves problemas causales difíciles de resolver a priorísticamente. Y desde el punto de vista cualitativo, porque, independientemente de la teoría causal que se siga, la afirmación de una relación de causalidad no es todavía suficiente para imputar objetivamente un resultado al que lo ha causado. El problema causal fue importante en otras épocas porque, por imperativo del versari in re illicita y de la responsabilidad por el resultado, bastaba la causación de un resultado para que, sobre todo si éste se derivaba de la comisión de un hecho ilícito, se le imputara al causante sin más exigencias ulteriores. Actualmente el problema se resuelve
mitando la responsabilidad ya en el plano objetivo con criterios normativos, extraídos de la propia naturaleza del derecho penal y trasladándolo al tipo de injusto del hecho imprudente, pues ya en el ámbito de la tipicidad, es decir, de lo relevante penalmente, por imperativo de lo que dispone el art. 5 del Código Penal y del llamado principio de culpabilidad. Solo aquellos resultados delictivos que, al menos, sean atribuibles a imprudencia de su causante pueden ser considerados típicos y, en su caso, dar lugar a responsabilidad penal. Los casos más conflictivos de imputación objetiva de un resultado deben, por consiguiente, tratarse como problemas de esta forma de imputación típica, la imprudencia. Si ni siquiera se da este estadio mínimo, habrá caso fortuito y el resultado no podrá ser imputado penalmente, CFR Infra capítulo 17. Otras veces el problema no es la determinación o la prueba de la existencia de la causalidad, sino la imputación del resultado cuando este resultado se produce a largo plazo, después del enjuiciamiento de la acción que lo produjo, como en situaciones de coma que se prolongan durante años y que terminan en la muerte de la víctima o de contagio de una enfermedad, por ejemplo, SIDA, que produce la muerte al cabo de varios años, lo que obviamente no se puede resolver con la mera constatación empírica de la causalidad, sino con ayuda de factores de carácter normativo. En cambio, en otros casos, sobre todo relacionados con la responsabilidad por el producto, el Tribunal Supremo ha llegado a dar por probada una relación de causalidad entre una acción, manipulaciones y mezclas de aceite, y un resultado, intoxicación, lesiones y muerte de centenares de personas, sobre la base de una causalidad general, epidemiológica o estadística. Todos los que resultaron afectados habían consumido el producto, pero no todos los que lo habían consumido resultaron afectados, aunque no se pudo identificar con certeza la causa concreta que produjo ese resultado. CFR STS de 23 de abril de 1992, caso del envenenamiento masivo por ingestión de aceite de colza adulterado. CFR STS de 23 de abril de 1992, a favor Torío López, 1983, pp. 221 y SS. Gómez Benítez, 1988, pp. 28 y SS. Pérez del Valle, 1996, pp. 980 y SS. Crítico. Muñoz Conde en Acemer diagonal Muñoz Conde, 1995, pp. 89 y SS. También Paredes. Castañón, 1995, pp. 75 y SS. Y Díaz Pita, 1999, p. 524. La tendencia en estos casos y en los delitos contra el medio ambiente es sustituir el concepto de causalidad por el de probabilidad, véase, por ejemplo, de la Cuesta Aguado, 1995, p. 44, lo que confirma las críticas que contra el concepto de causalidad se dirigen en la moderna filosofía y en la dogmática jurídica, véase, por ejemplo, Vives Antón. Fundamentos, p. 309. No obstante, debe recordarse que la causalidad tiene un aspecto ontológico empírico que vincula al juzgador. Distinto es que el juez, dentro de los límites que le permite la libre valoración de la prueba, pueda dar por probada una determinada relación de causalidad dentro de los límites de lo científicamente admisible. También la imputación objetiva exige la previa determinación de la causalidad.